Siempre creí que ver crecer a un nieto con salud, amor y estabilidad era la recompensa más hermosa que la vida podía darle a una mujer como yo. Estar allí, presente, cuidando de los pequeños detalles del hogar, poniendo el pan sobre la mesa y escuchando las risas infantiles, era mi manera de seguir siendo madre, incluso después de tantos años. Pero un día, entre los platos del desayuno y el aroma de la leche tibia, escuché de los labios de mi nuera: «Tú solo estorbas, Marisol». Y si crees que esta historia termina con una señora triste y rechazada, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie jamás lo habría imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que no vas a creer. Pero antes, dime algo aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta historia hoy? Y no olvides suscribirte al canal para seguir más historias como esta, llenas de verdad, dolor y giros que te van a dejar sin aliento. Mi nombre es Marisol Herrera de Vargas, tengo 72 años, y estuve casada casi 40 años con el amor de mi vida, Alfonso. Después de que él se fue, creí que aún tenía un lugar en este mundo. Pero aquel día, al escuchar ese grito, me di cuenta de que tal vez ya nadie me veía. Y fue ahí, donde todo comenzó. Siempre he sido de esas mujeres que se levantan antes del primer canto de los pájaros, no por obligación, sino por costumbre del alma. El silencio de la madrugada me acompaña desde hace años, y en medio de él, mi rutina empieza: calentar el café, partir el pan, revisar que haya leche para los niños y encender el radio bajito, como si el sonido pudiera despertar recuerdos en lugar de gente. Ese día, mientras ponía los cubiertos sobre la mesa y me aseguraba de dejar el pan doradito, sentí algo que no sentía desde hace tiempo: paz. Paz de la buena, de la que se siente en el pecho cuando todo parece estar donde debe estar. Nunca imaginé que minutos después, esa paz se rompería como un vaso de vidrio cayendo al suelo. Me gusta pensar que fui una buena suegra. Nunca me metí donde no me llamaban, jamás critiqué a Alejandra ni su forma de criar a los niños, aunque en silencio muchas veces me doliera la manera tan seca en la que hablaba. Yo estaba ahí para ayudar, no para juzgar. Y ayudaba como podía, pagaba el súper, las colegiaturas, los servicios, con lo poco que me dejó Alfonso y mi pensión. Nunca pedía agradecimientos. Lo único que pedía era respeto. O al menos, un buenos días sincero. Aquella mañana, mientras terminaba de servir el desayuno, escuché pasos rápidos en el pasillo. Eran los niños corriendo detrás de ella, como siempre. Alejandra entró a la cocina como un torbellino, abriendo la alacena de golpe y murmurando cosas entre dientes. Los niños se quedaron quietos al verme ahí, con la espátula en la mano y el mandil puesto. Les sonreí. Ella no me devolvió el gesto. Y sin siquiera mirarme, soltó las palabras que me cambiarían la vida. Tú solo estorbas, Marisol. Esta casa ya no es para viejas que no hacen nada. Así, como quien se sacude una migaja del suéter. Lo dijo frente a los niños. Frente a mí. Con esa voz dura que no busca discusión, solo herir. Sentí el golpe seco, como si alguien me hubiera jalado el corazón hacia el piso. No respondí. Ni siquiera me defendí. Me quedé callada, pero no por miedo. Me quedé callada porque dentro de mí se rompió algo que ya no tenía arreglo. En esos segundos, más que su desprecio, me dolió el silencio de Iván. Él había escuchado. Él estaba ahí, junto a la puerta. Y no dijo nada. Ni una palabra. Bajó la cabeza, como si su vergüenza pudiera ocultarse detrás de su cobardía. Yo lo miré. Largo, con la esperanza de que al menos levantara los ojos. Pero no lo hizo. Ese silencio me cortó más profundo que cualquier grito. Recuerdo que el niño más pequeño, Julián, se me acercó despacito y me agarró la mano. No dijo nada, solo me miró. Esos ojitos cafés tan parecidos a los de Alfonso. Ay, Dios, cómo me dolió sentir esa manita aferrándose a la mía, como si supiera que algo malo estaba pasando. Pero yo ya lo había decidido. No iba a quedarme un día más donde no me querían. Le acaricié el cabello, le sonreí con ternura, y luego me fui al cuarto sin hacer ruido. No para llorar, sino para recoger mis cosas con dignidad. Mi cuarto seguía oliendo a lavanda. Era mi santuario, el único lugar de la casa donde todavía me sentía dueña de algo. Ahí estaba el rosario que Alfonso me regaló cuando nos casamos, las fotos enmarcadas de nuestros domingos en el parque, y el chaleco que él usaba para ver los partidos. Guardé mi ropa con cuidado, una a una,
como quien dobla memorias. No llevé todo, solo lo necesario. Lo demás, lo dejé. Ya no me pertenecía. Cuando terminé, escribí un papelito con mi letra clara y lo puse dentro de un sobre blanco. No era una carta, era evidencia. Salí del cuarto con mi maleta de rueditas. Los niños me miraban desde el comedor, en silencio. Alejandra estaba en el celular, como si nada. Iván ni siquiera levantó la vista. Caminé hasta la mesa, dejé el sobre justo donde antes ponía las tortillas, y me detuve por un segundo. Pensé en decir algo, en gritar, en soltar todo el veneno que me había tragado en esos años. Pero no. Me limité a mirar a Iván una vez más. Y luego, abrí la puerta y salí. Como quien se despide de una casa que ya no es suya, aunque la haya construido ladrillo por ladrillo. La calle olía a pan recién hecho. Era una ironía cruel. Mientras caminaba hacia la parada del camión, sentí el frío en los huesos, pero también una especie de alivio que no sabía que necesitaba. Ya no tenía miedo. Ya no tenía que cuidar lo que decía ni caminar en puntitas para no incomodar. Ya no era un estorbo. Al menos, no para mí misma. Había algo liberador en eso. Pensé en todo lo que había dado y en todo lo que me habían quitado. Y aún así, seguía de pie. Quizá más sola, pero también más viva. Y ahora que lo pienso, ¿qué duele más? ¿El grito que se escucha o el silencio de quien debía defenderte? Esa pregunta me acompaña desde entonces. Y tal vez nunca tenga respuesta. Pero quiero que tú me la digas. Sí, tú, que estás leyendo esto. ¿Alguna vez te quedaste callado cuando alguien que amabas fue humillado? ¿O fuiste tú quien se quedó sin defensa? Yo quiero saber. Porque el silencio también grita. El cuarto no era grande, pero tenía mi historia metida en cada rincón. Era mi refugio cuando la casa se llenaba de gritos, cuando Alejandra tiraba portazos o cuando Iván fingía no ver. Ahí me sentaba a rezar por las noches, abrazando el cojín viejo que Alfonso me bordó en uno de sus últimos cumpleaños. Ahí me quitaba los zapatos cansados y los pensamientos pesados. Cuando entré por última vez, lo hice con paso lento, como si mis pies supieran que era un adiós. No lloré. Llorar es para cuando hay consuelo al otro lado. Yo ya no buscaba consuelo. Solo un cierre limpio. Las cortinas de flores seguían colgadas, aunque el sol ya no entraba como antes. Sobre el buró, una taza con café seco me recordó que esa mañana yo había empezado creyendo que sería otra más. ¡Qué ironía! Guardé primero mis batas, esas que Alejandra odiaba porque olían a abuela. Luego mis suéteres de lana, mis libros de recetas, mis sobres con facturas pagadas, tantas, todas con mi firma. Tomé mi caja de madera donde guardo cosas que no se pueden tirar, un mechón del primer corte de Iván, el boleto del cine cuando fuimos los tres por primera vez, una notita de te amo, mamá escrita con crayola. No sabía si llevármelas o no. Al final, las guardé. Porque si uno no se lleva el amor que dio, entonces ¿qué se lleva? Miré la cama. Todavía tenía la colcha de cuadros que tejí en invierno. Me senté un momento. Sentí el peso de los años, el de los días invisibles en los que cociné, limpié, pagué. Todo sin aplausos, sin reconocimientos, sin exigencias. Me bastaba con ver a los niños felices, a Iván llegando del trabajo con hambre, a Alejandra sin preocupaciones. Me bastaba. O eso creía. Hasta que me di cuenta de que nadie se bastaba conmigo. Que yo era un mueble funcional, nada más. Y los muebles, cuando estorban, se sacan. Así de simple. Así de cruel. Saqué del cajón superior un sobre blanco. Allí dentro, guardados como si fueran diamantes, estaban los comprobantes de los últimos 3 años. Transferencias, cheques firmados, pagos de colegiaturas, luz, gas, mantenimiento. Todo con mi nombre. Todo con mi dinero. Nadie lo sabía. O quizás sí, pero preferían olvidarlo. Lo miré todo una vez más. Lo alisé con la palma de la mano como quien arregla una herida antes de mostrarla. Lo cerré con cuidado. Y entonces escribí, sin titubeos, una línea firme, para cuando digan que yo no hice nada. Bajé mis maletas despacio. No quise que los niños escucharan rodar las ruedas. No quería que asociaran mi salida con algo triste, aunque lo fuera. Me crucé con Julián en el pasillo. Me abrazó sin preguntar nada.
Me temblaron las rodillas. Le acaricié la mejilla, le dije que se portara bien, y que nunca olvidara que su abuela lo ama como a nadie. Se me quedó mirando con esos ojos tan llenos de verdad que casi rompen mi coraje. Pero me mantuve entera. Por él. Por mí. Alejandra ya estaba en la sala, como si supiera que me iba. Ni me miró. Iván fingía leer algo en el celular, como si su pantalla fuera más digna de atención que su madre empacando su historia. Yo caminé hasta la mesa del comedor, esa misma donde durante años serví los desayunos. Coloqué el sobre encima, con calma. No dije una sola palabra. No porque no tuviera que decir, sino porque entendí que ya nadie quería escucharme. Y no hay peor soledad que esa, la de estar rodeada y no ser vista. Antes de salir, eché una última mirada al lugar donde alguna vez fui madre, esposa, abuela, sostén y sombra. Pensé en Alfonso. Me imaginé que me diría si me viera así. Seguramente algo como: lo hiciste bien, Mari. Te toca descansar. Me aferré a ese pensamiento como a una cuerda lanzada desde lo alto. Me aferré porque si no lo hacía, me desplomaba. Cerré la puerta sin hacer ruido. Sentí que cada bisagra crujía como una despedida. No hubo nadie que dijera gracias. Nadie que dijera te vamos a extrañar. Solo el eco del portazo suave y el sol de la mañana en mis mejillas. El mundo allá afuera seguía igual, pero yo no. Yo ya no era la misma mujer que entró a esa casa años atrás. Me fui con menos cosas en la maleta, pero con más verdad en el alma. Y mientras me alejaba, con la dignidad envuelta entre la ropa, pensé que quizás el cuarto donde fui madre sería ahora el cuarto donde Alejandra guardaría sus silencios. Ojalá le pese cada vez que pase por ahí. Ojalá Iván encuentre en ese buró las cartas que nunca escribí y el perdón que ya no quiero ofrecer. Porque si algo aprendí, es que uno puede irse sin escándalos, pero dejar un silencio que grite para siempre. Caminé sin mirar atrás. No porque no doliera, sino porque sabía que si lo hacía, algo dentro de mí se iba a romper para siempre. La maleta rechinaba sobre la banqueta como si también se quejara del peso de los años. Y aunque el sol apenas se levantaba, sentía frío. Un frío que venía desde adentro. De esos que no se quitan ni con abrigo. Me detuve en la esquina y esperé el camión. Era un día cualquiera para todos, menos para mí. Para mí era el día en que dejaba de ser la señora de la casa para convertirme en algo que todavía no sabía nombrar. ¿Una mujer libre? ¿Una mujer abandonada? ¿Una mujer que por fin se eligió? Me subí al camión con la misma torpeza con la que una empieza una nueva vida. Me senté junto a la ventana y vi pasar los árboles, las calles, la gente que no tenía idea de que yo estaba huyendo de una casa que construí con mis propias manos. Esa misma donde vi dar sus primeros pasos a Iván. Esa donde colgué los primeros dibujos de mis nietos. Esa donde mi nombre quedó borrado de a poco hasta volverse estorbo. Pero yo recordaba cada clavo, cada cortina, cada rincón. Y ahí, sentada entre extraños, comprendí algo que me caló hondo. Hay ausencias que duelen más que cualquier presencia, y yo ya me había vuelto ausencia en vida. El departamento al que llegué era pequeño, pero tenía algo que no había sentido en años. Silencio mío. No silencio impuesto. Silencio que me pertenecía. Me bajé del taxi y abrí la reja con una copia de la llave que había guardado meses antes, por si algún día me atrevía. Ese día llegó. No tenía muebles ni cuadros, apenas una cama individual, un espejo antiguo y una mesa con 2 sillas que rescaté de un tianguis. Pero era mío. Ese espacio olía a nuevo, a promesa, a posibilidad. Dejé la maleta en la entrada y suspiré como si me sacara de encima décadas de resignación. Pasé la tarde limpiando, desempacando, organizando los pocos recuerdos que me traje. Puse la foto de Alfonso en la repisa, encendí una veladora y le hablé en voz baja. Ya estoy aquí, viejo, ya me salí. Sentí que me escuchaba, o quizás solo era mi alma respondiendo. Me preparé un café con pan duro, no por pobreza, sino porque me supo a independencia. Comí en silencio, mirando por la ventana el bullicio del barrio. Nadie me gritaba. Nadie me miraba feo. Nadie me exigía ser invisible. Por primera vez en años, sentí que podía respirar hondo sin miedo a molestar. Ya entrada la noche, me senté en la cama con una cobija sobre las piernas. No podía dormir. Los recuerdos no se apagan con la luz. Cerraba los ojos y veía los pasillos de la casa,
escuchaba las risas de los niños, el zumbido del ventilador viejo, los gritos de Alejandra. Todo mezclado como una película triste. Me pregunté si los niños preguntarían por mí. Si Iván los miraría a los ojos y les explicaría por qué su abuela ya no estaba. Pero luego recordé su silencio, su espalda encorvada, su vergüenza disfrazada de indiferencia, y entendí que no habría explicación. Porque para justificar una ausencia, primero hay que aceptar que existió. Sonó el teléfono. Mi corazón dio un brinco. Lo miré. Era Iván. El nombre en la pantalla me paralizó. Lo dejé sonar. Una vez, 2, 3, hasta que el timbre se fundió con mi respiración. No contesté. ¿Qué iba a decirme? ¿Una disculpa apurada? ¿Una justificación vacía? ¿Un no fue para tanto? No, ya no. Guardé el celular en un cajón y volví a sentarme en la cama, con la mirada fija en el techo. Me dolía la cabeza, el alma, la espalda. Me dolía todo. Pero también me sentía ligera, como quien por fin suelta una maleta llena de piedras. A la mañana siguiente, me desperté con los primeros rayos del sol filtrándose por la cortina improvisada. Preparé un café con canela y lo tomé en el balcón, viendo a las vecinas salir con sus bolsas del mandado. Algunas me saludaban con la cabeza. Una me sonrió. Me sentí viva. Un poco sola, sí, pero viva. Y eso ya era ganancia. Volví a entrar al departamento y comencé a escribir en un cuaderno viejo. No poesía. No cartas. Escribí mi verdad. Lo que nunca dije. Lo que me callé por años. Necesitaba sacar todo eso del pecho antes de que me enfermara. Escribir me salvó esa mañana. Me hizo entender que yo no era una víctima, ni una mártir, ni una sombra. Era una mujer que había amado, sostenido, perdonado y también, callado demasiado. Pero ya no más. Ahí, en esa hoja de papel, empecé a encontrarme. A escucharme. A creerle a mi intuición, esa que tantas veces ignoré por no hacer problemas. Y entendí que hay hogares que no son casas, y casas que ya no son hogar. Yo había salido de los dos. Y eso no me hacía débil. Me hacía valiente. No habían pasado ni 48 horas cuando el primer mensaje llegó. Era Alejandra. Claro. ¿Quién más sino ella? No usó disculpas ni palabras dulces. Solo escribió: suegra, creo que malinterpretaste las cosas. Y ese creo fue lo que más me dolió. No porque esperara una disculpa, eso ya lo había enterrado, sino porque hasta en su intento de acercarse, me negaba el derecho a sentir lo que sentí. Como si su grito fuera una interpretación errónea mía y no una violencia real. Como si llamarme estorbo frente a mis nietos fuera algo que una se toma muy personal. Me hervía la sangre, pero no contesté. No todavía. Me fui a caminar al tianguis. Necesitaba distraer la cabeza. Compré flores para el altar de Alfonso, unas velas olorosas para el cuarto y una cajita de madera donde pensaba guardar los recuerdos que aún me dolían tocar. Pero mientras caminaba, noté como mis manos temblaban. No era el frío. Era el coraje contenido. Era la rabia silenciosa de todas esas veces en que me tragué la humillación para no hacer problema. Y pensé, ya basta. Ya no más silencio. Volví al departamento, busqué la carpeta donde había guardado todo y elegí la hoja más clara, más directa, más contundente, la carta de cancelación del banco. Tomé una foto con mi celular. Ni una palabra más. Ni una coma. Ni un reclamo. Solo la imagen de esa hoja blanca, firmada con mi puño, que decía que las cuentas conjuntas quedaban cerradas, que las transferencias automáticas cesaban y que los depósitos mensuales estaban detenidos indefinidamente. Esa palabra me dio fuerza. Indefinidamente. No es un no rotundo, pero es un no que se sostiene por sí solo, sin necesidad de escándalo. La envié por WhatsApp. La entregué como quien devuelve una piedra que le aventaron sin razón. Minutos después, vi que leyó el mensaje. Doble palomita azul. Silencio. Y entonces, supe que lo había entendido. Porque cuando alguien vive de lo que desprecia, el golpe más duro no es el reclamo, sino la ausencia del beneficio. Ya no me necesitaban como abuela, pero sí como cuenta bancaria. ¡Qué conveniente!
Me pregunté cuántos años más hubiera seguido pagando sin saber que en sus ojos yo era solo una carga disfrazada de ayuda. Me estremecí. No por el dinero. Por todo lo que nunca vieron en mí. Iván no escribió. No llamó. Nada. Ese silencio se sentía como una traición más grande que cualquier insulto. Me imaginaba la casa sin luz, las cuentas acumulándose, el refrigerador medio vacío, y en vez de sentir satisfacción, sentí tristeza. Pero no por ellos. Por mí. Por haber dado tanto a quien no supo cuidarlo. Por haber creído que el amor incondicional no necesitaba límites. Y sí los necesita. Porque hasta el amor más puro se enferma si no se respeta. Esa misma tarde, alguien me agregó al grupo de WhatsApp familiar. No sé si fue Iván o uno de los niños. Solo vi que ahí seguían los mensajes de cumpleaños, los memes, las cadenas. Todo menos respeto. Me quedé unos segundos mirando la pantalla. Y luego, sin más, escribí una sola frase. Una sola. La misma que llevaba días latiéndome en el pecho. Ya no firmo más. Que estorben ustedes. Y la envié. No esperé respuestas. No quería explicaciones. Quería liberarme. Apagué el celular. Lo metí en un cajón. Me senté frente al altar de Alfonso, le ofrecí las flores frescas y encendí una veladora. Listo, viejo, le dije en voz bajita. Ya está hecho. Sentí que algo dentro de mí se aflojaba. Como si al fin, después de años de soportar, hubiera soltado una piedra gigante que llevaba colgando del cuello. No me sentía vengativa. Me sentía en paz. Esa paz que solo se alcanza cuando uno deja de mendigar lugar donde solo recibe migajas. Pero esa noche, mientras cenaba una sopita caliente, no pude evitar pensar en los niños. ¿Qué culpa tenían ellos? ¿Cómo se explicaría todo en esa casa llena de orgullo y máscaras? ¿Dirían que la abuela se fue porque estaba loca? ¿Porque se ofendió por nada? ¿Porque era débil? No lo sé. Pero algo dentro de mí me dijo que no debía responder a ninguna provocación. Que esta vez, el silencio debía ser mío. No el silencio del miedo. El del poder. Y ahora que estás aquí, leyéndome, te pregunto, ¿qué duele más? ¿El grito de quien te desprecia o el silencio de quien debía defenderte? Yo tengo mi respuesta. Pero tú, dime la tuya. Volver a pensar en esa casa es como abrir una caja donde uno guarda tanto lo bueno como lo que quema. Porque sí, yo construí ese hogar. Ladrillo por ladrillo. No es una forma de hablar. Literalmente. Cuando Alfonso y yo conseguimos el terrenito al sur de la ciudad, era puro polvo y hierba seca. Pero lo vimos como promesa. Él trabajaba en la ferretería y yo cuidaba niños ajenos para juntar lo que faltaba. Los fines de semana, íbamos con los tabiques, con los sacos de cemento, con la esperanza colgando de la espalda. Esa casa fue nuestro proyecto de vida. Nuestro orgullo. Nuestro refugio. ¿Y ahora? Una cárcel con paredes ajenas. Recuerdo cuando pusimos el piso de cerámica en la sala. Fue una odisea. No teníamos para pagar albañil, así que Alfonso aprendió con tutoriales en la televisión y yo me ensucié las manos ayudándole. Esa noche dormimos sobre cobijas en el suelo, con el cuerpo molido, pero con el alma contenta. Y ahora me pregunto, ¿cómo puede doler tanto un lugar que amaste con todo el cuerpo? ¿Cómo se convierte en símbolo de rechazo algo que fue símbolo de amor? Tal vez porque no es la casa lo que duele, sino la forma en que la llenaron de silencio. Las fotos. Eso me costó más. Las tenía enmarcadas en la pared del comedor. Iván con su uniforme de primaria, Alfonso sonriendo con los brazos cruzados, yo abrazando a Julián recién nacido. Tantas memorias quietas, mirándote desde la pared como diciendo, aquí fuimos felices, ¿te acuerdas? Y sin embargo, la última vez que pasé por esa sala, vi que Alejandra había quitado varias. Las reemplazó con cuadros fríos, abstractos, cosas sin alma. Borró mi historia para dejar solo lo que le convenía. Como si lo que yo construí le estorbara visualmente, también. No fui por ellas. Me dolía más recuperarlas que dejarlas. Porque cuando uno rescata lo perdido, también se trae el dolor. Y yo ya no quería más peso. Dejé las fotos, los muebles, hasta la vajilla de boda que guardaba para ocasiones especiales, que nunca llegaron.
Pensé que al menos recordarían de quién era todo eso. Pero ni eso. La ingratitud es así, no necesita pruebas, solo conveniencia. Y cuando la gente se acomoda en lo que tú levantaste, te borran como si no hubiera sido más que una sombra funcional. Una tarde, encontré entre mis papeles una copia de la escritura de la casa. La vi. Leí mi nombre. Ahí estaba. Claro como el día. Marisol Herrera de Vargas. Era mía. Mía y de Alfonso. Legalmente. Moralmente. Emocionalmente. Pero ya no me importaba. No quería pelear por paredes que ya no me contenían. No iba a rogar por derechos que nunca debieron negarme. Me senté en la mesa, con un té caliente, y rasgué ese documento pedazo por pedazo. Sin odio. Con calma. Como quien libera a un alma atrapada. Y cuando el último pedacito cayó al suelo, me di cuenta de que no me dolía la pérdida, me dolía la transformación. Lo que alguna vez fue hogar, ya no lo era. Y no por mí. Por ellos. Porque yo fui la raíz, pero ellos prefirieron pintar encima del árbol. Sin agua. Sin gratitud. Solo pintura barata para tapar lo que no quieren reconocer, que todo lo que tienen, empezó con mis manos llenas de yeso. A veces, cuando me acuesto en mi nuevo departamento, cierro los ojos y me imagino recorriendo aquella casa con los pies descalzos. Escucho mis pasos, huelo el pan recién horneado, oigo la risa de Iván corriendo con el perro. Pero esos recuerdos ya no me duelen como antes. Ahora son como fantasmas buenos, que vienen a decirme, si fuiste importante, aunque lo hayan olvidado. Y eso me basta. Dicen que cuando se corta el agua, uno aprende a valorar hasta el último trago. Lo mismo pasa con la presencia. El día que mi ayuda dejó de llegar, esa casa empezó a crujir como tabla vieja bajo la lluvia. Me lo contó una vecina, una de esas que siempre sabe todo. Que el recibo de la luz venía con amenaza de corte. Que el gas se acabó en plena cena. Que Alejandra mandó a Iván a empeñar su reloj para pagar la colegiatura del niño. Que los niños, pobrecitos, ya no desayunaban sus cereales importados, sino tortillas con sal. No me alegré. No soy así. Pero dentro de mí, una parte rota se sintió vista. No celebrada, no vengada, solo reconocida. Me imaginé a Alejandra caminando por esa sala con sus pasos apurados, tirando culpas, dando órdenes, perdiendo el control. Esa sala donde antes escuchaba música en las mañanas, donde Julián me pedía que le leyera cuentos, donde yo les tejía sus bufandas en invierno, ahora se volvía oscura, cargada de tensión. No por mi ausencia, sino por todo lo que nunca supieron sostener sin mí. Me dolía pensarlo. Porque aunque me hubieran lastimado, yo aún amaba esa imagen, la de mis nietos jugando con bloques de colores sobre la alfombra que yo misma pagué. Iván, según supe, comenzó a llegar más tarde a casa. A veces, ni llegaba. Se quedaba dormido en la oficina o en el coche. No porque tuviera tanto trabajo, sino porque ya no soportaba el ambiente. Y yo lo entiendo. No porque lo justifique, sino porque sé lo que se siente habitar un espacio donde nadie te escucha, donde todo se convierte en reclamo. Pero, ¿sabes qué? Eso me lo hizo a mí. Durante años, fui yo quien vivió en silencio esa tensión. Y él lo permitió. Le dio casa a la comodidad y le cerró la puerta al amor de su madre. Y eso no se arregla con remordimientos. Una tarde, una amiga de la familia me llamó. Me dijo que uno de los niños, el mayor, había encontrado el sobre que dejé sobre la mesa. Que lo abrió. Que leyó, como pudo, los documentos que hablaban de pagos, cuentas, facturas. Que preguntó, curioso, por qué la abuela firmaba todo eso. No me sorprendió. Ese niño es brillante, sensible, tiene el corazón despierto. Dicen que fue con el sobre en la mano y le preguntó a su papá, «Papá, ¿es cierto que todo era de la abuela?» Ay, Dios mío, cómo me dolió esa pregunta. Porque detrás de esas palabras hay una semilla de duda. Y las dudas, cuando nacen temprano, florecen fuertes. Me imaginé a Iván temblando, tratando de armar una excusa. ¿Qué diría? ¿Qué fue un préstamo? ¿Qué era parte de un arreglo familiar? ¿Qué no importaba quién pagaba, sino que estaban juntos? Mentiras. Mentiras disfrazadas de razones. Porque lo cierto es que sí importaba. Sí importa quién sostiene, quién cuida,
quien sacrifica. Y no por ego. Por verdad. Porque si no reconocemos lo que otros hacen por nosotros, terminamos creyendo que lo merecíamos por derecho. Y eso, hijito, es la raíz del egoísmo. No sé qué sintieron los niños después de eso. No sé si lloraron, si entendieron, si se confundieron más. Pero algo dentro de mí me dijo que esa pregunta marcaría un antes y un después. Que algo en esa casa había cambiado. Porque una vez que un niño empieza a ver lo invisible, ya no vuelve a cerrar los ojos igual. Y eso, aunque suene duro, me dio esperanza. Porque tal vez no vivan con la versión torcida que su madre quiere darles. Tal vez un día, cuando crezcan, recuerden quién les preparaba el desayuno, quién les compraba los cuadernos, quién les cuidaba el sueño. Y ahí, en ese recuerdo, me abracen aunque yo ya no esté. Mientras tanto, yo sigo aquí, en mi espacio pequeño pero lleno de luz. Sigo con mis plantas, mis libros, mi café con canela. Sigo escribiendo, caminando, viviendo. No tengo lujos. No tengo compañía. Pero tengo algo que no se compra ni se mendiga: paz. Y en esa paz caben todas mis heridas, pero también todas mis respuestas. Empecé a ir a los círculos de mujeres del barrio porque necesitaba escuchar otra voz que no fuera la mía resonando entre las paredes. No sabía bien qué esperar. Me imaginaba reuniones frías, con sillas de plástico y palabras vacías. Pero fue todo lo contrario. La primera vez que entré, me ofrecieron un cafecito con pan y me preguntaron cómo me sentía, no qué hacía ni a quién cuidaba, sino cómo me sentía. Nadie me había hecho esa pregunta en años. Me quedé muda, como si me hubieran tocado una parte que ya tenía polvo encima. Y fue ahí cuando entendí, mi silencio no era falta de palabras, era falta de permiso. Las demás mujeres, todas mayores, llevaban sus propias cicatrices. Algunas habían sido abandonadas por los hijos, otras vivían solas desde hacía décadas, otras cargaban historias que parecían salidas de una novela de las tristes. Pero ahí estábamos todas, con los ojos húmedos y las voces temblorosas, diciendo en voz alta lo que nunca nos dejaron decir en casa. Descubrí que no era la única que se sentía invisible, que había muchas como yo, escondidas detrás de la abuelita buena, la suegra callada, la mujer de antes que todo lo aguantaba. Y aunque no lo deseaba, me sentí menos sola. Un día, una de ellas, Carmelita, contó que su nuera la mandó a vivir a la azotea. Dijo que así ya no estorbaba en la sala, dijo riéndose bajito, pero sin que los ojos le rieran. Otra, doña Elvira, dijo que su hijo le pidió que firmara unos papeles, y sin darse cuenta, le habían quitado su casa. Historias así, una tras otra. Y lo más doloroso no era el abandono, no, era el silencio. El hecho de que durante años creímos que así debía ser, que nuestro amor debía entregarse entero sin esperar ni tantito de vuelta. ¡Qué trampa más cruel! Me acuerdo que esa tarde yo no hablé mucho. Escuché, absorbí, sentí. Pero al volver a casa, abrí el cuaderno donde escribo y puse mayúsculas. No estoy sola. No estoy loca. No estoy exagerando. Porque eso es lo que nos hacen creer cuando alzamos la voz, que estamos exagerando, que somos muy sensibles, que en sus tiempos las mujeres aguantaban más. Pues sí, aguantaban. Pero también se morían por dentro. Y yo ya no quería morir así, callada. La semana siguiente, llevé unas galletas caseras y me senté un poco más cerca del centro. No sabía por qué, pero me nacía compartir. Y lo hice. Conté mi historia sin nombres, sin detalles innecesarios, pero con la verdad pelona, sin adorno. Les dije que me gritaron estorbo, que me fui sin escándalo, que cerré cuentas, que ahora vivía sola. Hubo silencio. Pero no de juicio. De esos silencios bonitos que sostienen. Y entonces, una mujer, Luz, creo que se llama, me miró a los ojos y dijo: tú no estorbas, tú inspiras. Me quebré. Así, sin aviso. Como cuando uno retiene el llanto tanto tiempo que ya no sabe por dónde va a salir. Me tapé la cara con las manos y lloré con todo el cuerpo. No por tristeza. Por alivio. Por la ternura que no sabía que extrañaba. Por la validación que nunca me dieron los que más deberían haberme abrazado. Sentí que, por fin, alguien me veía. No como la señora que cocina o que paga cosas. Me veían como mujer. Como persona. Como alguien que había sobrevivido sin perderse del todo. Ese día,
Al volver a casa, me miré al espejo distinto. No más con la cara arrugada por los años, sino con el rostro de alguien que estaba empezando de nuevo. Me puse aretes. Me pinté los labios. Encendí la radio y bailé sola con una canción de antes. Y entre paso y paso, pensé, este silencio sí me gusta. Este no me borra. Este me reconstruye. Fue un viernes por la tarde. El cielo estaba nublado y el viento traía ese olor a tierra mojada que siempre me recuerda los días de lavado en el patio con Alfonso. Yo había terminado de regar las plantas del balcón cuando escuché que alguien tocaba abajo. Fuerte. Impaciente. No era el cartero ni la vecina. Me asomé por la ventana y ahí estaba. Iván. Mi hijo. Con la misma cara de cuando era niño y rompía algo sin querer, sabiendo que tenía que enfrentarme. Se veía deshecho. Más flaco, los ojos cansados, las manos temblorosas. Una parte de mí, muy dentro, se agitó. Pero no bajé. Se quedó parado ahí, con el cuello estirado hacia el balcón, como esperando que lo llamara por su nombre. Yo solo lo observé, como quien mira a una sombra antigua aparecer en la puerta. Quiso hablar. Gritó mamá. Una vez, 2, 3. Y yo seguí ahí, de pie, con las manos llenas de tierra húmeda, sin moverme. No por orgullo, sino por protección. Porque sabía que si lo dejaba pasar, todo lo que había logrado reconstruir se me vendría abajo. Él levantó la cabeza. Nuestros ojos se encontraron. El tiempo se suspendió. Y entonces, sin que yo dijera nada, bajé la mirada. Pero no bajé las escaleras. Se quedó en silencio un rato. Luego, como si el valor se le juntara de golpe, habló. Me dijo que no sabía cómo habían llegado tan lejos las cosas. Que Alejandra estaba mal, que no había pensado bien lo que dijo. Que los niños me extrañaban. Que él también. Que necesitaban ayuda. Cuando dijo esa palabra, ayuda, me dolió más que cualquier otra. Porque no era amor lo que pedía. No era perdón. Era lo mismo de siempre, el servicio. El recurso. La solución que yo siempre fui sin que nadie lo notara. Y ahí me di cuenta de que él no venía por mí. Venía por lo que yo representaba. Tomé aire. Me apoyé contra la pared. Bajé los ojos de nuevo y me hablé bajito, como si Alfonso me escuchara. No lo abras, Mari. Esta vez no. Y no lo abrí. No bajé. No dije pasa, hijo. Solo esperé. Y él siguió hablando, ahora más bajo. Me dijo que todo se estaba complicando, que no podían con tantas deudas, que la escuela había llamado otra vez. Que entendía si yo estaba enojada, pero que necesitaban que reactivara los pagos, que lo pensara por los niños. ¿Y sabes qué? En otra vida, en otra versión de mí, lo habría hecho. Pero no esta vez. Me acerqué al borde del balcón. Lo miré con calma. Y entonces, le hablé. Suavito. Como cuando uno suelta algo que pesa. Le dije, ayudar no es lo mismo que pagar tu cobardía. Él parpadeó. No se lo esperaba. Pero no grité. No lloré. No reclamé. Solo dije eso. Porque en el fondo, no necesitaba que él se sintiera mal. Necesitaba que entendiera. Que lo supiera. Que llevara esa frase consigo como una espina que le pique cada vez que intente disfrazar de amor lo que fue abandono. Él quiso replicar. Subió un escalón. Pero ya no había nada que hacer. Bajé la persiana del balcón con firmeza. No como castigo, sino como protección. Me alejé de la ventana. Me fui a la cocina. Encendí la radio. Puse agua para té. Desde ahí, todavía podía oír cómo golpeaba la reja, ya sin fuerza. Hasta que se fue. Lo supe por el silencio. Ese silencio distinto, no de tristeza, de cierre. Esa noche, dormí tranquila. Por primera vez desde que salí de su casa, dormí sin soñar con puertas cerradas, sin imaginarme sentada en un rincón. Me desperté con el corazón más liviano. Y no por haberlo enfrentado, sino por haberme elegido. Por no haber permitido que la culpa me arrastrara otra vez. Porque a veces, el portón que no abrimos es el que más nos salva. Nunca pensé que cerrar una cuenta bancaria pudiera sentirse como cerrar una herida. Ese lunes me levanté temprano,
Me puse mi blusa favorita, la azul cielo, la que siempre me daba un poco más de dignidad cuando me miraba al espejo, y tomé el camión rumbo al banco. No había fila. Las casualidades a veces son mensajes disfrazados. Me senté frente a la ejecutiva, una mujer joven que me miró con ojos cansados y sonrisa forzada. Le expliqué que quería cancelar todo. Cuentas conjuntas, tarjetas, depósitos programados. Ella me pidió que confirmara si estaba segura. Y ahí, con las manos sobre el escritorio, dije algo que nunca había dicho con tanta claridad. Sí, estoy segura. Ya no quiero sostener lo que me aplasta. Ella no entendió. Solo asintió y empezó a teclear. Yo la observaba. Sus uñas largas, el anillo dorado, el aroma dulce de su perfume barato. Pensé en lo joven que era, en lo que yo habría dado por tener esa fuerza a su edad. Pero tal vez no se trata de edades, sino de tiempos. Cada mujer tiene su momento para decir basta. El mío había llegado. La computadora imprimió los papeles. Firmé uno a uno, con mi letra firme, sin temblor. Cada firma fue como un ladrillo desmontado de aquella casa donde me llamaron estorbo. Y cuando terminé, me entregó un folder con todo. Me dijo que ya estaba todo en orden. Le di las gracias. Me levanté. Y salí. No lloré. Caminé por la acera sintiendo el sol en los hombros, el aire tibio en la cara, como si el universo me diera una palmada suave en la espalda por haberlo logrado. Tenía ganas de un pan dulce, así que entré a una panadería que olía a infancia. Me compré un cuernito con azúcar y un café de olla. Me senté en una mesa pegada a la ventana y, mientras mordía, pensé, ¿y ahora qué sigue? Porque sí, había cerrado una cuenta, pero también se había abierto una pregunta nueva. ¿Qué hacer con todo eso que me sobraba ahora? No hablo del dinero. Hablo del amor malgastado, del tiempo regalado, de la energía que me quedó entre las manos. Guardé el folder en mi bolsa y empecé a caminar por calles que ya no me dolían. Vi una tiendita de antigüedades, una florería, una panadería vieja que me recordó a la de mi barrio de niña. Y al doblar la esquina, lo vi. Un local abandonado, pequeño, con las ventanas rotas y un letrero caído. Pero tenía algo. No sé explicarlo. Algo me jaló hacia él. Me acerqué. Miré por entre los cristales rotos. Adentro había polvo, cajas viejas, sillas tiradas. Pero también había luz. Luz entrando por el tragaluz como una promesa. Y sentí una punzada en el pecho. Un impulso. Una corazonada. Algo dentro de mí dijo, aquí puede empezar algo nuevo. Fui al edificio de al lado, toqué la puerta y pregunté si sabían de quién era ese local. La señora que me abrió, de esas señoras que se saben todo del barrio, me dijo que llevaba años vacío, que nadie lo quería porque había estado embrujado por la ruina. Sonreí. Yo también estuve embrujada por la ruina. Y mírame ahora. Me dio el número del dueño. Llamé. Negociamos. Y en menos de una semana, las llaves estaban en mi mano. No tenía ni idea de para qué lo usaría exactamente. Solo sabía que era mío. Que por fin algo volvía a ser mío. Entré al local con una escoba y una cubeta. Me arremangué las mangas y me puse a limpiar como quien lava su historia. Cada trapo que pasaba sobre el polvo era una parte de mí regresando a la vida. Saqué bolsas y bolsas de basura. Descubrí un espejo grande cubierto por una manta gris. Lo limpié. Me vi. Y por primera vez, me gustó lo que vi. Una mujer cansada, sí, pero completa. Una mujer que había soltado todo y, aún así, seguía de pie. Esa noche, al volver a casa, puse música en la radio y me serví un vinito barato que me regaló una vecina. Brindé conmigo misma. Por el amor que di. Por lo que aguanté. Pero, sobre todo, por la cuenta que se vació. Y por el espacio que ahora tenía para llenarme de mí. Desde el primer día que abrí el portón del local con esas llaves oxidadas en la mano, supe que ese espacio tenía alma. No era bonito, no aún. Pero tenía lo que yo más buscaba, posibilidad. Me pasaba las tardes ahí, barriendo, tallando, quitando clavos viejos, pintando con brochas que me regaló una señora del mercado. A veces me dolían los brazos, la espalda, hasta los pensamientos. Pero también sentía una energía nueva, como si todo lo que antes me pesaba ahora me empujara hacia adelante.
Cada pared que limpiaba era como limpiar dentro de mí. Cada gota de pintura me devolvía un pedacito de dignidad. Un día, sin planearlo, invité a 2 de las mujeres del círculo del barrio a que pasaran a ver el lugar. Llegaron con sus bolsas de mandado y se quedaron de pie en la entrada, mirando como si les hubiera enseñado una iglesia antigua. Una de ellas, doña Elvira, se puso a llorar. Me abrazó fuerte, como quien se aferra a algo que le da esperanza. La otra, Carmelita, me dijo que olía a pan, aunque no había pan. Solo ganas. Y fue ahí cuando lo supe. Ese lugar no era solo para mí. Era para nosotras. Para todas las que alguna vez nos sentimos estorbo en una casa donde dimos la vida. Poco a poco, otras fueron viniendo. Traían escobas, trapos, ganas, silencio y también historias. Historias pesadas como costales de cemento, nueras que nunca dijeron gracias, hijos que pidieron firmas y nunca volvieron, casas propias que se volvieron ajenas. Y en medio de todo eso, risas. Risas reales. De esas que nacen no de la alegría fácil, sino del alivio de ser vistas, escuchadas, entendidas. Nos sentábamos en el suelo, entre escombros, a tomar café en vasos de plástico mientras planificábamos qué hacer con el espacio. ¿Un taller? ¿Un centro de apoyo? ¿Un comedor? Nadie tenía respuestas claras, pero sí una certeza: ya no queremos estar calladas. Conseguimos algunas mesas viejas, donaciones, retazos de tela, hasta una máquina de coser que no funcionaba muy bien pero nos sirvió para comenzar. Una vecina joven nos ayudó a armar una página de Facebook. Le pusimos un nombre sencillo: Mujeres que no se rinden. Y no era para sonar valientes, era para recordarnos a nosotras mismas, todos los días, que rendirse no había sido opción. Empezamos con talleres chiquitos: bordado, cocina económica, escritura emocional. Nada ambicioso. Nada ruidoso. Solo espacio y tiempo. Cosas que nadie nos había dado antes. El primer taller fue un sábado. Éramos 8. 8 mujeres con manos arrugadas, corazones rotos y ojos despiertos. Hablamos de la rabia, del cansancio, del abandono, pero también de lo que todavía nos daba ganas de seguir. Los nietos, las plantas, la música, el aroma del pan recién hecho. Esa tarde, mientras limpiaba las tazas con agua tibia, sentí que algo dentro de mí se estaba reparando. No era mágico. No era instantáneo. Pero era real. Era mío. Era nuestro. Y como si la vida entendiera que cuando uno se mueve con verdad, lo bueno llega, apareció una caja en la puerta. Una caja de cartón común, sin remitente. Dentro había telas, libros, algunos materiales escolares y una carta escrita a mano. Decía: gracias por darnos voz, para que otras también puedan coser su historia. Me quedé congelada. No sabía quién la había enviado. Tal vez alguien del barrio. Tal vez alguien que nos vio desde lejos. No importa. Lo importante era que nos estaban viendo. Que ya no éramos invisibles. Me senté en una de las sillitas que habíamos restaurado y abracé la caja como si fuera un regalo de cumpleaños. Porque lo era. No por su valor, sino por lo que representaba, la prueba de que estábamos sembrando algo que ni el tiempo, ni el abandono, ni la vergüenza podían destruir. Y entonces lo supe, con una certeza cálida y profunda: las mujeres como nosotras no se rinden, se reconstruyen. Juntas. Me enteré por una mamá del colegio. Esas noticias llegan sin que uno las pida. A veces por la tienda, a veces por un mensaje sin firma, a veces por una mirada que dura de más. Me dijo, bajando la voz como si me contara un secreto sagrado, que la escuela de mis nietos había enviado ya la 3ª notificación de adeudo. Que Alejandra fue citada a una reunión urgente con la dirección, y que entró con esa sonrisa forzada que a mí siempre me pareció peligrosa. Esa que usaba cuando no podía controlar algo y necesitaba fingir que sí. Yo no dije nada. Solo asentí con la cabeza mientras acomodaba las flores de mi ventana. Pero por dentro, algo se movió. No por venganza, por justicia. Esa misma noche, me senté en la cama y me puse a pensar en cuántas veces yo había hecho fila en el banco para pagar esas colegiaturas. En el calor, en la lluvia, con los pies hinchados. Cuántas veces corté mis propios gastos para que los niños tuvieran lo mejor. Nunca lo dije en voz alta. Nunca esperé una placa, ni una tarjeta, ni un pastel.
Solo deseaba que estudiaran sin preocupación, que vivieran lo que yo no pude. Pero a veces, el amor callado se vuelve tan silencioso que los demás se olvidan de que existe. Hasta que deja de estar. Alejandra, según supe, trató de culpar al colegio. Dijo que se habían confundido, que ella ya había pagado. Pero los números no mienten. Las transferencias dejaron de llegar justo después de mi salida. Entonces, una de las madres que también estaba en la reunión y que había escuchado más de lo que debía, soltó lo que nadie se atrevía a decir. Y así tratas a quien te mantuvo la vida entera. Me lo contó otra vecina, la misma que me trae bolillos los miércoles. Me lo dijo entre sorbo y sorbo de café, con una sonrisa escondida. Yo no dije nada, pero por dentro algo en mí se enderezó. No por el desprestigio de Alejandra. No, eso a mí no me quita el sueño. Pero porque al fin, alguien más lo estaba viendo. Al fin, lo que yo había cargado en silencio empezaba a tener forma frente a otros ojos. Porque uno puede ser callada, pero eso no significa que esté equivocada. Y cuando la verdad empieza a salir, aunque sea en murmullos, aunque sea por pasillos ajenos, una se siente menos loca, menos exagerada, menos invisible. No sé si ella sintió vergüenza. Lo dudo. La gente como ella es experta en dar vuelta a todo para que el mundo gire a su favor. Capaz salió de esa reunión diciendo que yo la abandoné, que la traicioné, que fui yo quien causó todo el caos. Pero ¿sabes qué? No me importa. Porque por primera vez, lo que yo sabía desde el fondo de mi pecho está empezando a flotar a la superficie. Y no porque yo lo grite, sino porque el vacío que dejé no se puede llenar con excusas. Los niños, según supe, siguen yendo a clases gracias a una prórroga especial. Me alivia. No por ellos, aunque también, sino por mí. Porque aún en medio de todo esto, aún habiéndome ido, aún habiendo cerrado la llave del dinero, no les deseo mal. No me sale. Y eso me dice que no he perdido mi esencia. Que no me he endurecido como Alejandra siempre decía que pasaría. Que mi corazón, aunque dolido, sigue sabiendo distinguir entre justicia y crueldad. Me fui a dormir esa noche con una sensación rara. No era alegría, tampoco tristeza. Era como una calma con sabor a verdad. Como si una parte del mundo por fin empezara a girar en su eje correcto. Y en medio de esa calma, me dije algo en voz baja, como una oración sencilla: la máscara se está cayendo, y yo ya no necesito disfraz. Llegó doblada en 4, dentro de un sobre amarillo con calcomanías pegadas en la orilla. Me la entregó la vecina del 3B, diciendo que un niño, el más grande, morenito, con mochila de dinosaurios, se la había dado con una sonrisa tímida. «Es para mi abuela», le dijo. Y se fue corriendo escaleras abajo. Me quedé con el sobre en la mano como si ardiera. No por miedo, por todo lo que podía haber dentro. Me senté en el sillón junto a la ventana, respiré hondo, y abrí. La letra era desordenada, con letras gigantes mezcladas con dibujos. Eran 2 páginas. Una escrita por Julián, con crayones. La otra por Mateo, con tinta azul y errores de ortografía. Decían cosas simples, pero tan cargadas de verdad que me costaba no romperme. «Te extraño, abuela. Ya no hay pan como tú hacías. Mamá dice que estás ocupada, pero yo creo que estás triste. ¿Puedo ir a verte? Prometo no hacer ruido». Y al final, un dibujo de los 3 sentados en el comedor, con un corazón enorme encima. Mi nombre estaba escrito con doble L, como siempre lo pronunciaban de chiquitos: Marisol. No pude seguir leyendo. Me tapé la boca con la mano y me incliné hacia adelante, dejando que las lágrimas me cayeran sin vergüenza. Lloré por ellos. Por mí. Por todo lo que se había perdido en ese cruce de gritos adultos y decisiones necesarias. Porque ellos no tuvieron la culpa. Nunca. Y aún así, les tocó cargar con los vacíos que dejaron los mayores. Me sentí una villana, aunque sabía que no lo era. Me pregunté si debía haber aguantado un poco más. Si el amor por ellos justificaba el dolor que me causaban los otros. Pero la respuesta, aunque no llegaba clara, se sentía en mi pecho: no. Amar no significa quedarse donde te borran. Guardé la carta con cuidado en una caja de madera donde tengo otras cosas que no me animo a botar. No contesté de inmediato. Esperé. Días. Una semana. Pensaba en qué decir sin mentirles.
sin disfrazar la tristeza ni culpar a nadie. Porque los niños, aunque chiquitos, entienden más de lo que decimos, y también cargan con lo que callamos. Al final, escribí una carta breve, con mi letra firme: yo también los extraño. Mucho. Me fui porque a veces, cuando los grandes se gritan, alguien tiene que aprender a decir basta. Pero los amo. No se olviden de eso. Les dibujé una flor y un pan de dulce. Y nada más. No la envié por nadie. Fui yo misma a dejarla en el buzón de la casa. Caminé hasta allá al atardecer, con sombrero y lentes oscuros, como si pudiera esconder la nostalgia. Me acerqué al portón con el corazón en la garganta. La casa seguía igual, pero no. Había una sombra en las ventanas. Algo caído. El pasto sin cortar. El silencio. Puse la carta dentro del buzón y me alejé rápido, antes de que alguien me viera. No por vergüenza. Por cuidado. Por no abrir heridas que ya estaban cicatrizando a la fuerza. Al volver a casa, me quité los zapatos y me senté en el piso. Frente a mí, la caja con papeles viejos, recibos, copias de pagos, notas de supermercado, toda la evidencia de lo que fui. La miré por un buen rato. Y luego, con calma, la vacié sobre el suelo. Separé los recuerdos de los documentos. Me quedé solo con lo que me hacía bien. Lo demás, lo metí en una bolsa y lo llevé al bote de basura del edificio. Ahí mismo. En silencio. Como quien por fin suelta un peso muerto. Esa noche, dormí diferente. Sin culpa. Sin esa mezcla de amor y rabia que me había venido acompañando. Porque entendí algo que me costó mucho, que el amor de una abuela no puede ser usado como moneda de cambio. Que estar presente no significa desaparecerse para complacer. Y que los niños merecen todo, menos ver a su abuela doblarse ante la injusticia. Nunca imaginé que organizar una celebración pudiera removerme tantas emociones. No era un cumpleaños, ni una boda, ni un bautizo. Era algo más sutil, pero igual de profundo, un reconocimiento a todo lo que habíamos sembrado desde el dolor. Un homenaje al coraje callado que habíamos compartido entre mujeres que el mundo había puesto en un rincón. Me levanté ese lunes con una energía distinta. Me puse mi blusa blanca bordada y fui directo al local. Carmelita estaba ya ahí, esperando con una sonrisa que parecía anticiparlo todo. Le dije, sin muchos rodeos: quiero hacer algo bonito. Algo que celebre que ya no nos callamos. Y ella no preguntó nada más. Solo me abrazó y dijo: entonces vamos con todo, comadre. Pasamos toda la semana limpiando, moviendo mesas, lavando tazas viejas y preparando una lista de cosas que podíamos compartir. No teníamos dinero, pero teníamos tiempo, manos y recuerdos. Algunas trajeron sus mejores recetas. Otras, flores cortadas del jardín. Hasta hubo quien donó unos globos desinflados que inflamos entre risas y pulmones cansados. Yo cociné mi pan de anís. El mismo que hacía cuando los niños estaban chicos y me decían: Abu, huele a Navidad. Mientras la masa subía, se me vinieron encima todos los inviernos en que fui invisible. Pero también, todas las veces que seguí dando, aunque nadie me lo pidiera. Porque una abuela, cuando ama, no necesita razón. El evento empezó antes de la hora, como pasa con las cosas que se hacen con amor. Las primeras en llegar fueron las vecinas que nunca se atreven a hablar mucho, pero que no fallan cuando se les necesita. Luego vinieron algunas mamás del barrio con sus hijos en brazos, curiosas, con mirada tibia. Un señor trajo su guitarra sin cuerdas nuevas, pero con canciones que todos sabíamos. Un adolescente se ofreció a tomar fotos con su celular viejo. Nada era perfecto. Todo era sincero. Y eso lo hacía hermoso. Cada quien trajo lo que pudo, y nadie sintió que era poco. Porque en este espacio, todo suma. Cuando vi el local lleno, se me apretó el pecho. No de tristeza, sino de algo más antiguo. De memoria. De orgullo. Miré las paredes que pintamos entre todas, los manteles cosidos con retazos, los letreros de cartón con frases que nos devolvían el aliento. Y sentí que ese lugar tenía vida. No de esas que hacen ruido, sino de las que dan calor. Vi a las mujeres que antes llegaban cabizbajas, ahora caminar con paso firme, sirviendo café, sonriendo con los ojos. Y ahí supe que no estábamos festejando un lugar. Estábamos festejando que nos habíamos reencontrado con nosotras mismas.
Me empujaron con suavidad al centro del salón. «Habla tú, Mari», me dijo doña Elvira. «Tú eres el corazón de esto». Yo negaba con la cabeza, nerviosa, pero las miradas insistían. No me dejaron opción. Subí a una banquita baja, tomé el micrófono prestado y respiré hondo. Mi voz temblaba, pero no por miedo, por verdad. Dije lo que nunca había dicho en voz alta, que yo también me sentí estorbo, que yo también lloré en silencio, que un día me echaron sin gritarlo y que ese dolor me obligó a reconstruirme desde los pedazos, y que gracias a ellas, ahora sabía que nunca estuve sola, porque las heridas compartidas sanan más rápido. El silencio que siguió fue hermoso, no incómodo, no vacío, un silencio lleno de respeto, de esos que abrazan. Y entonces alguien aplaudió, luego otra, luego todas. Y de pronto, ese local que antes era ruina se llenó de un estruendo de palmas viejas, fuertes, sinceras. Lloramos, reímos, bailamos. Se armó una ronda con música improvisada. Alguien sacó un pandero, otra comenzó a cantar una canción de antes, y nos tomamos de las manos como niñas en recreo. Fue un momento que no cabía en palabras, solo en la memoria. Cuando la emoción se calmó un poco, saqué la tabla de madera que habíamos pintado entre todas. La sostenía con cuidado, como quien carga algo sagrado. Cada una había firmado atrás, con plumón o con lo que encontró. Esa tabla no era un adorno. Era un manifiesto. Un recordatorio diario de que ninguna de nosotras estaba sola, ni rota, ni de sobra. Caminé hasta la entrada, la colgué con ayuda de Julián, el muchacho del edificio, y di un paso atrás. En el letrero, con letras hechas de pinceladas imperfectas, se leía: «Aquí no se estorba, aquí se vive». Al ver esa frase colgada en la puerta, me dieron ganas de llorar otra vez. No de tristeza, de alivio, de saber que esa frase no era solo para mí, era para todas, para las que estaban ahí, para las que llegarán, para las que aún no se atreven a tocar la puerta. Porque a muchas nos enseñaron que, con la edad, viene el silencio, que ya no somos necesarias, que debemos ceder espacio, que hay que estar pero sin ser vistas. Y ese día, con esa tabla colgada, nos dimos permiso de volver a existir con fuerza. Cuando terminó todo, recogimos juntas. No se fue nadie sin ayudar. Una barrió, otra lavó tazas, otra volvió a inflar los globos que se desinflaban. No hacía falta que alguien lo dijera, ese lugar ya no era un salón, era un hogar. Y no por sus muebles, sino por lo que se sentía al entrar. Me fui la última, como siempre. Cerré la puerta con la llave en mano y me quedé un minuto frente al letrero. Me toqué el pecho, justo ahí donde dolía cuando me dijeron estorbo, y sentí paz. Esa noche dormí profundo, sin sobresaltos, sin imaginar gritos ni portazos. Dormí con el cuerpo cansado, pero con el alma tibia. Y soñé con una mesa larga, donde todas nos sentábamos sin prisa, sin permiso, sin miedo. Una mesa donde nunca faltaba una silla, donde nadie se sentía de más. Y al despertar, supe que ese sueño no era un anhelo, era una promesa, una que ya estaba cumpliéndose. Todo empezó con una foto. Una de las muchachas del barrio, la hija de Carmelita, subió unas imágenes del evento a internet. Solo eran capturas sencillas, mujeres sirviendo café, manos tejidas, la tabla de madera colgada en la entrada. Pero algo tenían esas fotos. Algo honesto, real, que tocaba una fibra distinta. En 2 días, el post se llenó de comentarios. Algunos preguntaban dónde estaba el lugar. Otros solo escribían cosas como: «Mi mamá vivió eso. A mi abuela le pasó igual. Gracias por recordarnos que todavía hay esperanza». Yo no entendía muy bien cómo funcionaba ese mundo digital, pero veía las reacciones y me temblaban los ojos. Porque sentía que, por fin, algo que nació del silencio estaba haciéndose escuchar. Una semana después, llegó una reportera, joven, con voz suave y cuaderno en mano. Había leído sobre el lugar y quería hacer una nota para la radio comunitaria. Le dije que sí, pero con una condición: que no dijera nombres, que no hablara de mí como protagonista. «Esto es de todas», le dije. Me sonrió con ese respeto que pocas veces se ve en los medios. Se sentó en una sillita de madera y escuchó durante 1 hora lo que teníamos para contar.
Historias de abandono, pero también de renacimiento. De cómo el dolor puede volverse herramienta, y no condena. Al final, nos tomó una foto grupal. Ahí estábamos, con los brazos cruzados, arrugas en el rostro y fuego en la mirada. Cuando la entrevista salió al aire, no lo supe de inmediato. Me enteré porque la gente comenzó a llegar al local. No en masa, no con escándalo, pero sí con paso decidido. Mujeres de otras colonias, una de otro estado, incluso una señora que había venido desde Toluca solo para ver con sus propios ojos que sí existíamos. Algunas no hablaban. Solo entraban, se sentaban y lloraban. Como si cruzar esa puerta fuera lo más valiente que habían hecho en años. Y ahí, en medio de esos encuentros silenciosos, entendí que la verdad se riega. Que no hace falta gritarla. Que basta con sostenerla abierta, como se sostiene una flor al viento. Una de esas tardes, me quedé sola un rato en el local. Había un rayito de sol entrando por la rendija de la ventana, tocando justo la mesa donde escribíamos cartas sin destinatario. Me senté y cerré los ojos. Y en ese silencio dorado, escuché una frase que se me metió hasta los huesos. Nunca más me dirán estorbo. Soy raíz. No sé de dónde vino. Tal vez la pensé. Tal vez me la dictó el alma. Pero la escribí en una servilleta, con tinta negra, y la pegué junto a la puerta. Las mujeres que entraban después, la leían. Y algunas la repetían en voz bajita, como quien reza algo nuevo que todavía no sabe si se atreve a creer. Empezaron a invitarme a hablar en otros lados. Grupos de mujeres, casas de cultura, programas de radio. Al principio decía que no. Me daba miedo. Sentía que mi historia no era especial, que muchas habían sufrido más. Pero luego entendí que no se trata de competir por el dolor. Se trata de ponerle voz a lo que otros siguen escondiendo por vergüenza o costumbre. Así que fui. Con mi blusa blanca, con mis manos temblorosas y con mi historia completa. Y cada vez que contaba lo que viví, no desde el drama, sino desde la dignidad, sentía que algo se sembraba. Me empezaron a escribir cartas. Cartas reales, de papel, con estampillas y sobres perfumados. Algunas venían con dibujos de nietos, otras con fotos viejas, otras solo con frases sueltas. Yo también fui echada de mi casa. Me hiciste recordar que valgo. Ahora sé que no estoy sola. Las leía una por una, despacito, como quien abre una herida ajena con cuidado. Y luego las guardaba en una caja forrada con tela morada. Esa caja se convirtió en mi altar. No de adoración, sino de resistencia. Porque ahí estaban las voces que, como la mía, aprendieron a decir ya basta sin odio. Solo con verdad. El local ya no era solo un espacio. Era un nido. Un puente. Un eco. Algunas noches, me quedaba ahí un rato más, limpiando, arreglando flores, ordenando libros. Y mientras la hacía, pensaba, esto no era parte del plan, pero quizá el plan era otro y yo no lo había entendido. Porque a veces, lo que empieza con una ruptura se convierte en inicio. Porque la vida no siempre premia con lo que pedimos, pero sí con lo que necesitamos para no perdernos de nosotras mismas. Me buscó un periodista de un canal importante. Quería hacer un reportaje. Me ofrecieron cámaras, luces, entrevistas grandes. Pero dije que no. No porque tenga miedo, sino porque no quiero que esto se vuelva espectáculo. Lo nuestro es más profundo, más sagrado. No queremos fama, queremos respeto. Y ese se gana con tiempo, no con vistas. Le agradecí con una sonrisa y le ofrecí pan. Se lo comió ahí mismo, en silencio, como quien sabe que el verdadero alimento no siempre se transmite por televisión. Una tarde, mientras barría la entrada, vi pasar a Alejandra en un coche. Fue solo un segundo. Ella me miró. Yo la miré. No bajó el vidrio. No sonrió. No hizo gesto alguno. Solo siguió su camino. Y en ese instante, supe que ya no me dolía. Que su rostro no tenía poder sobre mí. Que su juicio, su desprecio, su dureza, ya no me habitaban. Me sacudí el polvo de las manos, acomodé la maceta de flores en la entrada, y seguí barriendo. Como quien limpia no solo el suelo, sino el alma. La frase que escribí aquella tarde en la servilleta se volvió lema. La bordamos en manteles, la pintamos en carteles, la repetimos en los talleres.
Cada vez que una mujer nueva entra al lugar, la encuentra escrita en la pared. Y a veces, se detiene a leerla 2, 3 veces. Como si no creyera que puede ser cierta. Pero al final, sonríe. Porque sí. Porque ahora lo sabemos todas. Nunca más nos dirán estorbo. Somos raíz. Ese día llovía. De esa lluvia que no truena, pero cala. Había terminado un taller de cocina sencilla para mujeres mayores y me quedé sola, guardando los ingredientes en frascos de vidrio, escuchando el sonido del agua cayendo en los charcos afuera. Me gusta ese momento del día. Cuando todo está en silencio, el olor del pan horneado aún flota en el aire, y no queda más que el eco suave de lo vivido. Me senté en la banca de madera junto a la puerta y cerré los ojos. Estaba cansada, pero en paz. No imaginaba que, detrás de esa lluvia, venía una figura del pasado arrastrando más que agua en los zapatos. Lo vi desde lejos, cruzando la calle sin paraguas, empapado, desorientado. Era Iván. Mi hijo. El mismo que no levantó la voz por mí. El mismo que bajó la mirada cuando me expulsaron de mi propia historia. Caminaba con los hombros caídos, los zapatos llenos de lodo, y en las manos, nada. Ni flores. Ni regalos. Ni siquiera excusas. Solo sus pasos mojados. Se detuvo frente a la puerta de cristal y no tocó. Me miró a través del vidrio como si no supiera si podía entrar. Como si necesitara permiso. Por primera vez en su vida, parecía el niño que fue, y no el hombre que me dio la espalda. Me levanté, caminé hacia la entrada, y por un instante pensé en abrir. En correr hacia él. En abrazarlo como hacía cuando llegaba de la escuela con las rodillas raspadas. Pero no lo hice. Porque no soy la misma. Porque no tengo que cargar otra vez con el silencio ajeno. Me paré del otro lado de la puerta y lo miré. Solo eso. Lo miré con toda la historia entre nosotros latiendo sin palabras. Él intentó decir algo. Abrió la boca. La cerró. Bajó la cabeza. Y entonces, lloró. Como nunca lo había visto llorar. No fueron lágrimas de cocodrilo. No eran manipulaciones. Eran de esas lágrimas que se escurren desde el pecho, no desde los ojos. Lloraba como quien no puede sostener su propio reflejo. Como quien se ve por fin con los lentes rotos del arrepentimiento. Y yo lo vi. Lo sostuve con la mirada. Pero no lo abracé. No corrí a consolarlo. Me quedé firme. Porque hay dolores que se tienen que vivir solos, si uno realmente quiere sanar. Porque el perdón sin comprensión es solo un placebo. Abrió la boca de nuevo. Mamá, dijo. Y en ese tono no había rabia ni orgullo. Solo esa palabra que me dolía y me curaba a la vez. Me dijo que todo se había desmoronado. Que Alejandra se había ido con los niños a casa de su madre. Que no sabía qué hacer. Que el trabajo no le alcanzaba. Que la casa estaba vacía. Que, por fin, entendía lo que yo había hecho por él todos esos años. Tú eras la columna, mamá dijo. Y yo la dejé romperse. Y ahí me temblaron los dedos. No por tristeza. Por verdad. Porque escucharlo decirlo era como ver un espejo que por fin mostraba lo que yo siempre supe. No le respondí de inmediato. Le ofrecí entrar. No a mi vida. Al local. Al refugio que construí desde el rechazo. Le serví un café caliente y le di una toalla para secarse. Se sentó sin decir más. Miraba las paredes, los manteles bordados, la frase en la entrada. No preguntó nada. Yo tampoco. Solo dejamos que el silencio nos hablara por unos minutos. Y cuando el café se acabó, le dije lo único que necesitaba oír. Yo no quiero tu culpa, Iván. Quiero que te veas como me veías a mí, como un estorbo. Y después, que decidas si quieres seguir siendo eso. Sus ojos se llenaron otra vez. Pero no por dolor. Por espejo. Porque creo que por fin entendió que el abandono no empieza cuando uno se va, sino cuando te dejan de mirar. Me agradeció. Me pidió tiempo. Dijo que quería cambiar. Que necesitaba reconstruirse. Y por primera vez, no le ofrecí ayudarlo. Solo le di mi bendición. Porque si algo aprendí, es que el amor verdadero no es salvar, es dejar que el otro se salve solo, cuando ya no le quedan excusas. Salió con la cabeza baja, pero los pies más firmes.
Y yo me quedé ahí, sentada, mirando el agua correr por la calle. La lluvia ya era más ligera. El cielo se había abierto un poco. Pensé en Alfonso. En cómo le habría dolido todo esto. En cómo me habría dicho: déjalo, que vuelva solo cuando sepa lo que vale una madre. Y creo que eso fue lo que pasó. No una reconciliación. No un cierre perfecto. Solo un reconocimiento. Y a veces, eso es más poderoso que cualquier abrazo. Esa noche escribí en mi cuaderno: Iván lloró. Pero no por mí. Lloró por fin por él. Y con eso, dormí tranquila. No como madre redimida. No como mártir perdonada. Dormí como mujer completa, que aprendió a poner la mesa para quien de verdad sepa sentarse con el alma limpia. Pasaron los meses y el local dejó de ser solo un refugio. Se convirtió en una pequeña fuerza de vida. Cada semana llegaban más mujeres. Unas por recomendación, otras por intuición, muchas por necesidad. Algunas no hablaban en la primera visita, solo miraban en silencio, con el corazón apretado. Otras soltaban lágrimas al cruzar la puerta. Era como si ese espacio, ese rincón pintado con nuestras manos, cargado de cicatrices y voluntad, tuviera el poder de sostenerlas antes de que dijeran una sola palabra. Yo las entendía. Porque fui ellas. Porque aún lo soy, a veces, cuando me tiemblan las rodillas sin razón o cuando el pasado se asoma por alguna esquina. Empezamos a organizar los días por temáticas. Los martes eran para bordado libre, donde cada quien cosía lo que su alma necesitaba sacar. Los jueves, escritura para sanar. Y los sábados, cocina colectiva, recetas de abuelas, truquitos de mercado, pan casero que olía a infancia. No buscábamos productividad. Buscábamos pertenencia. Nadie era más. Nadie sobraba. Si una llegaba tarde, se le servía café igual. Si una no sabía coser, se le enseñaba con paciencia. El local respiraba aceptación. Y eso, en un mundo que nos suele ignorar, era un lujo al que nos habíamos ganado el derecho. Empecé a entrenar a las más constantes como voluntarias. Mujeres que ya habían pasado por la herida y querían ahora estar del otro lado, ayudando a quien recién empezaba su duelo. Me conmovía verlas, cómo se tomaban de las manos, cómo compartían historias con una generosidad que no se enseña, que nace. Era una red viva, un tejido hecho de voces, de cuerpos que aprendieron a caminar con dignidad sobre los escombros. Y sin darnos cuenta, se volvió costumbre decirnos: aquí no viniste a sanar sola. Aquí viniste a recordar que no estabas rota. Llegaban donaciones pequeñas, pero constantes. Unas cuantas lanas, libros, sobres con notas escritas a mano que decían cosas como: gracias por existir. Nunca supe quién las dejaba. Y no hacía falta. Cada detalle nos recordaba que lo que hacíamos no pasaba desapercibido. Una tarde, una maestra jubilada llegó con una caja llena de cuadernos nuevos. Quiero que las mujeres aquí escriban su historia, me dijo. Le respondí que ya lo estaban haciendo, aunque muchas no lo sabían aún. Porque vivir con verdad también es escribir en el mundo, aunque nadie publique tu libro. Fue en una mañana de viento tibio cuando los vi llegar. Eran ellos. Mis nietos. Mateo y Julián. Venían de la mano con su mochila escolar y los ojos grandes, como si entraran a un lugar sagrado. Me quedé congelada. Una de las vecinas les abrió la puerta sin saber quiénes eran. Caminaban despacito, mirando todo. Yo estaba en la cocina del fondo, sirviendo té. Cuando me vieron, soltaron las mochilas y corrieron hacia mí. No gritaron. No dijeron mi nombre. Solo se aferraron a mi cintura como si el tiempo no hubiera pasado. Como si nada doliera. Como si el amor supiera esperarnos. Los llevé a sentarse en una de las mesitas. Les preparé pan con mantequilla y chocolate caliente, como antes. Me contaron que su mamá ahora vivía lejos. Que Iván los llevaba y los recogía de la escuela. Que él hablaba poco, pero que los abrazaba más. Me mostraron sus dibujos. Uno tenía un corazón grande con 3 personitas dentro, una mujer de pelo blanco, un niño con lentes y otro con gorra. Somos nosotros, abuela, me dijo Julián. Me tragué las lágrimas con un sorbo de chocolate, y les acaricié la cabeza en silencio. No hacía falta decir nada más. Se quedaron toda la tarde. Ayudaron a mover cajas, limpiaron pinceles,
Hasta pintaron un cartel que decía, «Gracias, abuela Mari». Cuando Iván pasó por ellos, se detuvo en la puerta. Me miró con los ojos llenos de algo que no supe descifrar del todo. Tal vez respeto, tal vez vergüenza, tal vez amor. Me hizo un gesto con la cabeza, como pidiendo permiso para entrar. No lo necesitaba, pero igual lo esperé. Entró sin hablar. Se quedó mirando el cartel. Luego me dijo, «Gracias por no cerrarte del todo». Y yo, sin rencor, solo le dije, «Gracias por dejar que florezcan». Desde entonces, los niños vienen de vez en cuando. A veces solos, a veces con Iván. Nunca con Alejandra. No sé dónde están y me interesa saber. Cuando llegan, corren a ayudar. Ya saben preparar café, cortar papel, hasta ponen música. Los demás niños del barrio se les unieron. Y sin quererlo, nació una pequeña escuela de fin de semana. Enseñamos cosas que no están en los libros. Escuchar, respetar, mirar con ternura. Aprendemos juntos a nombrar lo que sentimos. A no tragarnos más el llanto. A vivir con dignidad sin necesidad de gritarlo. Una tarde, Julián me preguntó si podía vivir conmigo cuando fuera grande. Me lo dijo mientras regábamos las plantas del patio trasero. Me quedé callada. Luego le respondí, «Claro que sí, mi amor. Pero para eso primero tienes que aprender a cuidar de ti, y luego, de los demás». Me abrazó fuerte y dijo, «Ya estoy aprendiendo contigo». Y en ese momento supe que, aunque mi nombre ya no figurara en ninguna casa oficial, sí estaba sembrado donde de verdad importa, en el corazón de quienes me miran con verdad. Ese día, al cerrar el local, me quedé un rato sentada frente a la puerta. Escuché a lo lejos los sonidos del barrio, los carros pasando, un niño llorando, una señora regañando a su perro. Todo seguía igual. Y sin embargo, todo era distinto. Porque dentro de ese espacio pequeño, habíamos creado algo inmenso. Algo que no cabía en escrituras ni en cuentas de banco. Un legado que no se mide en metros cuadrados, sino en vidas tocadas, en almas restauradas, en raíces que no se dejaron arrancar. El primer aniversario del local llegó sin que lo planeáramos. Una mañana Carmelita me dijo, «Mari, ¿ya viste la fecha?». Me quedé pensando. Miré el calendario de papel colgado en la cocina. Y sí, había pasado un año exacto desde que colgamos el letrero. Un año desde que convertimos ruinas en abrigo, silencio en voz, dolor en raíz. Me senté en la banca con el corazón agitado. Un año. Y me di cuenta de que en todo ese tiempo, no solo cambiaron las paredes o las actividades. Cambié yo. No de forma estruendosa. Cambié en lo invisible. En lo que ya no se rompe. Decidimos hacer una pequeña celebración. Algo sencillo, como todo lo que hacemos. Galletas, papel picado, música suave, risas que no piden permiso. Las mujeres se organizaron solas. Las que antes llegaban con la cabeza baja, ahora dirigían talleres, cargaban cajas, tejían redes de vida sin darse cuenta. Las miré desde lejos y me sentí testigo de un milagro sin santos ni altares. Porque aquí no se rinde culto a nadie. Aquí solo se honra la verdad. Y eso es más sagrado que cualquier imagen de pared. Ese día me levanté temprano. Me puse mi vestido azul marino, el que usaba en los aniversarios de bodas con Alfonso. Me miré en el espejo y me vi entera. No perfecta, pero entera. Tomé una hoja nueva del cuaderno que siempre cargo en mi bolso. Escribí una carta. No dirigida a nadie, pero sentida para todos. La doblé con cuidado y la metí en un sobre. Luego, saqué una chequera que no usaba desde hacía mucho. Escribí un último cheque, pero no con rabia ni con nostalgia. Lo firmé con gratitud, porque esta vez no era para mantener a nadie, era para hacer florecer lo que yo elegí. Con ese cheque, renovamos el contrato del local por 3 años más. Compramos nuevos materiales, arreglamos el techo que filtraba agua y mandamos a hacer bancas más resistentes. No lo conté como gasto. Lo sentí como una inversión en algo que ya me había devuelto más de lo que cualquier banco podría pagar. Una inversión en dignidad, en comunidad, en eso que nunca entra en las estadísticas, pero que sostiene el alma cuando todo lo demás se cae. Porque ahora lo sé, las mujeres no necesitamos caridad, necesitamos espacios donde no se nos niegue la voz. Durante el evento,
Me pidieron unas palabras. Esta vez no me temblaron las manos. Tomé el micrófono como quien ya no teme ser escuchada. Les hablé de Alfonso, de la casa que construimos juntos, de cómo un día me echaron sin gritos, pero con la misma violencia que un portazo. Les conté que fui silencio mucho tiempo, y que ahora, si algo me sostenía, era haber hecho de ese silencio una fuerza. No tengan miedo de empezar solas, les dije, porque cuando una mujer se levanta desde la ruina, empieza a sembrar esperanza en otras sin saberlo. Al terminar, me regalaron una maceta con una planta pequeña, de hojas verdes y robustas. Para que crezca contigo, me dijo una de las niñas. Lloré. Lloramos todas. Luego comimos pan y bailamos canciones viejas. Las risas llenaban el espacio como incienso. Y yo me sentía liviana, como si al fin hubiera soltado la última piedra de mi historia. No había venganza en mi pecho. Solo un amor sereno por todo lo que fui, por lo que me negaron, y por lo que decidí construir con mis propias manos. Al caer la tarde, cuando todos se habían ido, me quedé sola barriendo la entrada. El viento movía los papelitos del festejo, y el cielo tenía ese color que solo sale cuando uno está en paz. Fui a la parte trasera del local, ahí donde pusimos una pequeña jardinera. Cavé un hoyito, no muy profundo. Y entonces saqué algo que guardé durante todo ese año, la pluma con la que firmé cada cheque durante mi tiempo en esa casa. Esa misma con la que pagué la luz, la escuela, el gas, la comida, y que nunca fue vista. La envolví en un pañuelo de tela y la enterré junto a la nueva planta. Me senté frente a esa pequeña tumba simbólica y respiré. No era un entierro triste. Era un cierre. Porque ahora ya no firmo por obligación. Firmo con intención. Ya no entrego mis recursos como forma de ser amada. Ahora elijo en qué y en quién florezco. Y ese poder, aunque silencioso, es inmenso. Me sentí libre. Más que nunca. Porque por fin entendí que la abuela que una vez llamaron estorbo, era en realidad el corazón que sostenía a todos. Solo que nadie lo quiso ver hasta que se fue. Esa noche escribí la última página de mi cuaderno. No como un final, sino como un testimonio. Puse, hoy sembré la pluma con la que sostuve en silencio. Que crezca en raíz para que otras no tengan que callarse para ser queridas. Cerré el cuaderno, lo guardé en la caja con las cartas y apagué la luz del local. Afuera, la ciudad seguía ruidosa. Pero dentro de mí, todo era calma. Como si mi historia hubiera encontrado su lugar. Y así me fui, caminando despacio, con la bolsa colgada del hombro y la frente en alto. No tenía nada que demostrar. Ya no buscaba que me devolvieran lo que no supieron cuidar. Porque lo que construí con mis manos, lo recuperé con mi alma. Y eso no tiene precio. Que tu nuera te expulse gritándote tú solo estorbas es un dolor que marca, pero lo que ella no sabía, es que yo era quien firmaba los cheques. Y ese día entendió que no se trata solo de dinero, sino de respeto. Y si esta historia te impactó, no puedes perderte otra donde el desprecio vino de mi propio hijo. Me dejó sola en el aeropuerto, sin saber que yo ya había reservado su hotel. Lo que decidí hacer después, fue una lección que no olvidará. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Mi hijo me dejó sola en el aeropuerto, sin saber que yo ya había reservado su hotel, así que decidí. No te lo pierdas, porque estas historias nos recuerdan que nunca es tarde para recuperar tu valor y poner límites. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.